bendiga. A todos los amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y nuevamente, hermanos, desde aquí enviamos un saludo con mucho cariño, con mucho afecto, orando al Señor para que Él bendiga a su pueblo. Y en esta semana que está recién terminando, queremos también felicitar a nuestra hermana Rocío Gaitán, quien cumplió años, y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que el Señor es con ella, con su familia, con su esposo, y sabemos que su bendición, la bendición de nuestro Dios, siempre está sobre cada uno de ellos. Y hermanos, seguimos en pie de guerra contra este virus que de repente cesa un poquito y de repente despunta. Sin embargo, estamos a la expectativa de que pronto podamos tener ya nuestras reuniones presenciales. Seguimos en espera, esperando los tiempos, esperando las indicaciones de nuestras autoridades dentro del Ejército de Salvación, pero no dejamos de orar, que es lo mejor que podemos hacer. Y aprovechando este tiempo de oración, o aprovechando estos días que debemos estar guardados o que permanecemos más tiempo en casa, es un buen tiempo para orar. Y seguimos invitando, animando a nuestros hermanos a participar en este grupo de WhatsApp. Recién hemos visto algunas peticiones y sabemos que el Señor está contestando cada uno de estas solicitudes, y agradecemos a Dios porque Él nos escucha. Sabemos que Él traerá su pronta respuesta, y en lo particular a mí me llena de gozo el poder ver la respuesta de los hermanos con palabras de ánimo, palabras de esperanza, y apoyándonos unos a otros, y esa es la intención. Ahí se comparten versículos de la palabra de Dios, algunas reflexiones, y esto es bueno, y damos gracias a Dios por esto. Y vamos a iniciar nuestra reunión con una oración, poniendo en las manos de Dios sus vidas, nuestras vidas, y que Él sea en cada una de nuestras peticiones. Vamos a orar. Amoroso Señor, en esta tarde te damos gracias porque eres un Dios de amor, porque eres un Dios que nos escucha, eres un Dios que siempre ha estado al pendiente, Señor, de nosotros, en tiempos de crisis, en tiempos de enfermedad, aún en tiempos de alegría, Señor, tu presencia ha sido con nosotros. Por eso te honramos y te glorificamos. Y queremos apartar este tiempo, Señor, para honrarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, porque tú eres en nosotros y tú eres con nosotros. Y en esa confianza, Señor, en esa certidumbre de que tú eres un Dios real, un Dios que nos escucha, venimos delante de ti, Señor, también a traer nuestras peticiones. Y aunque lo hemos estado poniendo en tus manos, no solamente aquí en este lugar, sino a través de los hogares de nuestros hermanos, diferentes personas, Padre, no cesamos de orar y seguimos poniendo, Padre, en tus manos todas nuestras necesidades, Padre. Y queremos orar por Claudia Ramírez, quien es la mamá de Emilio. Sabemos, Señor, que este virus ha afectado a todas las personas de una u otra manera, pero oramos por aquellos que han sido quebrantados de salud, que quizás hay una sospecha, que quizás hay un dolor, que quizás hay un poco de temor por el contagio que puede haber. Sin embargo, Señor, yo sé que tú vas a hacer en este hogar, y que una vez más, Señor, así como lo has hecho con otras personas, así como lo has hecho con otros de nuestros hermanos, también lo harás en la vida de nuestra hermana Claudia Ramírez. Tú le levantarás, tú le sanarás. Si solamente es una sospecha, le darás la seguridad de que ella está en tus manos.
Si efectivamente el virus está tocando su vida, en el nombre de Jesús, lo hemos desechado y creemos en el poder que hay en ese nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Pero también, Señor, oramos por la señora Perla, quien tiene ese dolor en la pierna y que no ha cesado, que han intentado con diferentes medicamentos. Dios, si podemos recordar tus promesas como nuestro Dios, el que sana, el que cura nuestras dolencias. Tu palabra, Señor, nos enseña que si clamamos a ti, si oramos a ti, Señor, tú respondes. Y ahí en Jeremías 33, versículo 6, nos declaras, Señor, nos revelas que tú nos traerás sanidad y medicina y nos curarás. Ruego para que esta promesa, para que esta palabra, Señor, sea en la vida de la señora Perla y que ella pueda sentir esa fortaleza, que ella pueda sentir esa sanación para que su cuerpo, Señor, sea restablecido y ese dolor, Señor, sea desvanecido en el nombre de Jesús. Y Padre, oramos por nuestra iglesia, por nuestros hermanos que son de la tercera edad, les amamos, les queremos y pedimos, Señor, que tu ángel acampe alrededor de ellos. Oramos, Señor, por todos aquellos que día a día tienen que salir a trabajar, a hacer alguna actividad, exponiéndose, Señor, a un contagio, y rogamos para que tú les cubras, para que tú estés con ellos, Señor, y como dice tu palabra, no habrá mortandad que toque su morada. Oramos, Señor, por nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes que están estudiando a través de estos nuevos sistemas virtuales y pedimos, Señor, que tú les des el entendimiento, que tú permitas, Señor, que ellos puedan asimilar y comprender todo lo que ahí se les está exponiendo y que ellos puedan seguir adelante en su desarrollo, pero bajo el cuidado de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos por nuestra iglesia, por los hermanos que tienen alguna comisión en este lugar, nuestros oficiales locales, los músicos, aquellos, Señor, que están encargados de un departamento como escuela dominical, club de varones, liga del hogar, liga de misericordia, y cada departamento de nuestra iglesia, Señor, oramos por ellos, sabiendo, Señor, que en tu tiempo nos volveremos a reunir. Mientras, Señor, seguimos bajo la cobertura, bajo tu sombra, Señor, porque ahí estamos seguros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a continuar con nuestra reunión. Y hoy es un domingo diferente, un domingo especial, donde estaremos a lo largo de esta reunión orando, donde estaremos tomando un tiempo para meditar sobre un fenómeno
que ha aquejado a nuestra sociedad desde tiempos antiguos. Un fenómeno que no respeta clases sociales, una problemática que cada día se vuelve más común, aún en nuestros días. Y estamos hablando de la trata de personas, un fenómeno que, sin darnos cuenta, está en medio de nuestra sociedad en todos los países. Y existen diferentes tipos de trata de personas, existen diferentes formas de engaños, donde obligan a la gente, donde obligan a las personas a ejercer actividades que no desean. Gente que es engañada y en contra de su voluntad, muchas veces llevada a otras entidades para ser esclavos, ya sea laboral, ya sea de carácter sexual o incluso vendiendo sus órganos. Y aunque muchos pudiéramos pensar que eso es increíble o que no podría ser, existe, y de una manera muy fuerte, en la que debemos nosotros como iglesia tomar mucha atención. Es por ello que el Ejército de Salvación ha designado hoy, 27 de septiembre, como el Día Anual de Oración por las víctimas de la trata de personas. Este es un día donde estaremos sí adorando a nuestro Señor, pero también estaremos intercediendo, orando a favor de aquellos que han sido víctimas, de los que actualmente están en este problema, para que el Señor nos ayude a erradicar esta esclavitud. Es necesario que cada uno de nosotros podamos atender primeramente el llamado que Dios nos hace a pelear por nuestras familias. Estamos llamados no solamente a orar, sino también a tomar acciones en contra de este fenómeno. Mujeres, hombres, personas de la tercera edad, niños, niñas, que muchas veces son violentados, que muchas veces son obligados a ejercer pornografía o para ejercer el comercio de la explotación sexual, ya sea a través de la prostitución o ya sea a través de violaciones. Sin embargo, es necesario que escuchemos también lo que William nos llamó desde un principio, donde él sintió esa compasión, esa misericordia, donde Dios lo llamó para llevar su palabra a aquellos que no tenían esperanza, aquellos que de alguna manera eran separados por las clases sociales. Este hombre tuvo la visión que el Señor le puso para pelear por todas estas personas. Dentro de sus conceptos, él decía que iba a luchar mientras hubiera una persona con hambre, mientras hubiera una mujer quizás prostituyéndose, mientras hubiera una persona siendo esclava, explotada, que él iba a luchar. Y es el llamado que también hoy nuestro Ejército de Salvación nos hace: luchar en contra de esta esclavitud moderna. Creemos lo que el Señor nos dice en su Escritura, en Génesis 1, versículo 26 y 27, donde todos los seres humanos somos hechos, creados a imagen y semejanza de Dios. Por tal motivo, cada uno de nosotros creemos firmemente que estamos llamados a ser verdaderamente libres en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude, primeramente, a interceder por todas las víctimas,
Porque aquellos que han sufrido esta problemática, después de que quizás logran liberarse, logran escapar, viene otro proceso que es la restauración. Y es ahí donde nosotros también podemos tomar acción. Que el Señor nos ayude a restaurar vidas que han sido quebradas, que han sido totalmente destruidas. Pero también que el Señor nos ayude a seguir intercediendo por nuestras autoridades, para que ellos puedan ejercer esa autoridad y que hagan cumplir la ley, para que este fenómeno cada día sea menos hasta ser erradicado. Mientras tanto, oremos por todas las personas que de una u otra forma han sido víctimas del tráfico sexual, que de alguna u otra forma están siendo explotados, ofreciendo sus cuerpos, vendiendo sus cuerpos, y todo por unas monedas. Oremos al Señor para que tenga misericordia de cada uno de ellos. Padre Celestial, venimos delante de ti reconociendo tu inmenso amor y misericordia para con tus hijos. Te rogamos en esta hora escuches nuestra súplica por aquellos o aquellas que han sufrido abuso sexual. Oh Señor, sabemos cuánto te ha dolido a ti mismo esta maldad sobre tus pequeños o pequeñas. Pues dices en tu palabra que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Padre, nos ponemos en la brecha por tus hijos que han sufrido esta afrenta. Sánale las heridas, el dolor, la vergüenza, la culpa, el enojo, la frustración, la tristeza, depresión, ansiedad, así como dices en tu palabra. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Que tu Espíritu Santo, Señor, les abrace, sostenga, restaure y libere. Que aún en medio de la confusión y todo el dolor, tú dispongas, Señor, del tiempo y la ayuda necesaria para llevarlas al perdón de su agresor o sus agresores, para que sean rotos, Señor, todo lazo que los ligue a Él y puedan ser libres. Oh Señor, que la unción del Espíritu Santo pudra todo yugo que los ha ligado, Señor, y que los liga a este agresor o agresores, y se cumpla tu palabra, como dice en Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. Padre amado, libera, sana, consuela y levanta a estas víctimas, que sean dadas gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Que tu gloria nazca sobre ellos, Padre Celestial. Porque, Señor, tú eres grande, poderoso, majestuoso, soberano. En ti confía nuestro corazón. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén.
un fenómeno que ha existido desde tiempos antiguos. Podemos recordar ahí en el Génesis 37 la historia de José, un joven que en compañía de sus hermanos tenían diferentes pensamientos, y dentro de estas relaciones este joven llamado José pasó a ser víctima de sus hermanos. Dentro de envidias, dentro de situaciones, aún podemos decir familiares, este joven por sus hermanos fue vendido. Sabemos la historia y sabemos los propósitos de Dios, pero no podemos dejar de señalar la problemática que nos da a través de la palabra de Dios un panorama de cómo la gente puede caer en esta esclavitud. José fue vendido como esclavo, llegó a Egipto como esclavo, vivió por un largo tiempo en Egipto como esclavo, y aún siendo inocente por ser esclavo cayó en la cárcel. Y esto es una idea de cómo Dios también se preocupa por la injusticia social, que es parte de la esclavitud moderna, por aquellas personas que son vulnerables y están siendo oprimidos, quizás trabajando por un salario muy bajo, quizás trabajando o siendo obligado a trabajar y ni siquiera recibe una remuneración. Y es Dios quien trajo esa libertad a José. Y es a Dios a quien tenemos que clamar para que estas personas que están trabajando en este tipo de condiciones, ya sea por salarios muy bajos, y quiero usar la palabra salarios bajos como una estafa, como una explotación, pero hay todavía casos más graves donde son obligados a trabajar sin ningún tipo de remuneración. Está el pueblo de Israel, que después de estar en una tierra buena, de gozar de ciertos privilegios, pasó a ser esclavo. Y es Dios quien trajo libertad a este pueblo. Así que, hermanos, es necesario que tomemos conciencia de hoy en día siga habiendo este tipo de problemas. Y también vamos a tomar un tiempo para orar por aquellas personas que han sido esclavizadas por la explotación laboral, para que el Señor también a ellos traiga libertad en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Padre, creemos en tus promesas, creemos en tu palabra. Por eso venimos delante de ti, Señor, porque en medio de esta problemática, en medio de esta maldad, Señor, tú puedes tener misericordia y traer, Señor, libertad a todas aquellas personas que son objeto, Señor, de la trata de personas. Porque creemos, Señor, que en ti hay libertad. Porque creemos, Señor, que tú eres nuestro pronto auxilio. Y aquellos que están clamando, Señor, aquellos que están sufriendo, Padre, porque están siendo esclavizados en la prostitución, en trabajos sin paga y tantas cosas, Señor, que lastiman al ser humano. Por eso hoy te pedimos, Señor, que erradiques este mal,
que quites de en medio de nuestra sociedad esos corazones perversos, y que permitas, Padre, que tu misericordia pueda alcanzar a cada uno de ellos, aquellos que son víctimas, aquellos que están sufriendo porque su familiar ha desaparecido, porque su familiar está siendo explotado, o que quizás, Señor, han perdido la vida. Señor, tú trae tu paz, trae tu amor, Señor, a todos los que están sufriendo por esta situación. Sabemos, Dios, que tú tienes el poder para sanar, para restaurar, para reconstruir, Señor. Por eso oramos a ti, pidiendo por todos ellos, Señor, pero también oramos por tu iglesia. Sí, para que la cuides, para que la protejas, pero también, Señor, para que tomemos acciones a favor de otros, aquellos que sufren, aquellos, Señor, que son violentados. Padre, ayúdanos a hacer lo correcto delante de ti, a cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado. Ayúdanos, Padre, a predicar buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Señor, a levantar y sanar corazones, a traer libertad a aquellos que son oprimidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, les invito a entonar conmigo la canción Necesitan a Cristo y a ti, y con ello pensando en que mucha gente necesita de Cristo, y sobre todo que nosotros podamos asumir la responsabilidad de darles a conocer el mensaje del Salvador. Hay personas dolientes en el mundo allá, necesitan a Cristo y a ti. Muchos niños lloran sin consolación, necesitan a Cristo y a ti. Seguirán sufriendo en desesperación, seguirán llorando sin consolación. Ellos necesitan nuestra atención, necesitan de Cristo y a ti. Gente moribunda en un hospital, necesitan a Cristo y a ti. Los cristianos nunca deben descansar, necesitan de Cristo y a ti. Mucha gente que no tiene con quién hablar, gente abandonada, gente en soledad, gente derrotada ya sin voluntad, necesitan a Cristo y a ti. Una prostituta y un criminal necesitan de Cristo y a ti. Mucha gente que no puedes olvidar necesitan de Cristo Jesús. El apostador que sueña con ganar, y aquel niñito que aprende a robar, y la
necesita de Cristo y a ti. Necesita a Cristo y a ti. Aquel hombre esclavo de su adicción necesita de Cristo y a ti. Mucha gente atea que perdió su paz necesita a Dios y no lo va a buscar. Si no hacemos algo, ellos se perderán. Necesitan a Cristo y a ti. Necesitan de Cristo y a ti. Sin duda, el tema que estamos viendo en este día es un problema que no es fácil de abordar, no es fácil de hablarlo, ya que tiene mucho riesgo, porque detrás de todo este tráfico de personas existen grupos que se han organizado por mucho tiempo y que son capaces de ejercer cualquier tipo de violencia. Sin embargo, son los desafíos que Dios nos pone. No significa que iremos a hacer frente a este tipo de personas, pero sí el Señor nos llama a hacer lo correcto. Y todos tenemos un llamado, todos tenemos una misión que hacer que el Señor nos ha dado. Y prueba de ello es nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 4, está nuestra lectura, versículo 14 al versículo 21, y la palabra de Dios dice así: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Después de que el Señor Jesús leyó esta porción y declaró que esta escritura se estaba cumpliendo delante de todos los que estaban ahí presentes, podemos entender que daba inicio el ministerio público de nuestro Señor Jesús, que de alguna manera Él ya se estaba declarando como el Mesías, el enviado, como el escogido, como el ungido, como aquel que traería salvación a su pueblo. Y dentro de todas estas características que el Señor Jesús leyó,
La primera es que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Versículos previos dice que cuando Jesús principia su ministerio, dice que él volvió, porque él había sido llevado al desierto y por un periodo de 40 días y 40 noches entró en ese ayuno prolongado, donde el mismo enemigo trató de tentarle, donde el mismo enemigo trató de hacerlo caer. Y cuando el Señor venció, cuando el Señor se levantó sobre esas tentaciones, el Espíritu de Dios ratificó a su ungido, a su enviado, que es Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura que Jesús volvió del desierto, pero volvió en el poder del Espíritu Santo. Y entonces, volviendo a la profecía de Isaías, el Espíritu del Señor, dice, está sobre mí, dice el Señor. Y también declara el mensaje o el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Y el primero es anunciar las buenas nuevas a los pobres. Aunque aquí pobre no se refiere meramente a condición económica, se refiere a aquellas personas quizás pobres en espíritu, aquellos que están en espera del Mesías, aquellos que quizás se podrían sentir abandonados, desilusionados, y dice que ha sido enviado para sanar a aquellos quebrantados de corazón. Entonces, anunciar las buenas nuevas a aquellos pobres. Fue enviado a sanar esos corazones quebrantados, anunciar la libertad a los cautivos, a traer vista a los ciegos, y tanto lo pudimos ver o conocemos que lo hizo de manera literal, como también trajo ese conocimiento espiritual, y nuestros ojos fueron abiertos por la revelación de Cristo Jesús. Y dice, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando Jesús leyó esta escritura y manifestó que se estaba cumpliendo, hablamos también del poder y el propósito que el Señor tenía. Y dentro del propósito que el Señor tenía es levantar, conformar una iglesia, preparar los cimientos de una iglesia, para que ésta pudiera cumplir ese propósito, o ese propósito que Jesús tenía fuera traspasado a la iglesia, y así de generación en generación la iglesia está llamada ahora a anunciar las buenas nuevas del Señor. ¿A quiénes? A los necesitados. Estamos llamados a curar sus corazones quebrantados. Sabemos que no lo podemos hacer nosotros, o no lo podemos hacer en la fortaleza de nosotros, pero sí en el poder del Espíritu Santo. El Mesías, el elegido, el ungido del Señor, llamó a un grupo de personas que no solamente fueron sus discípulos, fue un grupo más grande, los cuales, después de haber sido llenos del Espíritu, empezaron a anunciar las buenas nuevas de salvación, donde sí hacían milagros, sí hacían prodigios, pero el mensaje era la salvación en Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo nunca habló del evangelio de Pablo. Como por ahí había una discusión en una de las iglesias de si eran de Apolo, si eran de Pablo o de quién eran. Y él tuvo que escribir y poner orden, diciendo, solamente somos servidores. Hoy en día
nosotros, la iglesia de Cristo, tú y yo, no hablamos del templo, del edificio, hablamos de los que conformamos la iglesia, hablamos de personas llamadas por el Señor, lavadas en la sangre de Cristo Jesús, y que ha puesto en nosotros un ministerio, un propósito, una misión, y esta es curar, sanar corazones quebrantados. Y cuando hablamos de corazones quebrantados, entonces podemos pensar en aquellas personas que de una u otra forma han sido víctimas de la trata de personas, que de alguna u otra manera han sido lacerados internamente, pero también físicamente, donde quizás su fe ha decaído, donde quizás el creer en un Dios poderoso se ha movido. Pero tú, iglesia, tú, hermano, y yo estamos llamados a curar esos corazones quebrantados. Y dice, a poner libertad a los oprimidos. Dentro de nuestro amado ejército de salvación siempre hablamos de una obra social. Una obra que va encaminada a ayudar a otros, ya sea a través de un hogar de niños, de un albergue, ya sea de hombres para mujeres. Incluso hablamos todavía de lugares donde la gente se restaura, tanto físicamente como espiritualmente. Nuestro fundador, el general William Booth, decía: sopa, jabón y salvación. Y hablando de esos tres elementos, hablando de la misión del ejército de salvación, hablando del propósito por el cual Dios te ha llamado y te ha traído a esa, tu iglesia, eso es lo que nos está llamando, a traer dignidad, a suplir necesidades, pero a hablar del mensaje de salvación, a anunciar las buenas nuevas. Aquí en nuestro ejército de salvación, en la iglesia que Dios levantó, en la iglesia que Dios te llamó, tenemos la oportunidad a través de esta obra social. Sí, tenemos principios, tenemos bases y hablamos que servimos a los demás sin ningún tipo de discriminación. Pero a veces nos quedamos en ese servicio nada más y no llevamos la parte importante que es la salvación. A veces nos quedamos en el jabón y la sopa y nos olvidamos de la predicación, del anuncio, de la exposición. No voy a decir de una predicación como tal desde un púlpito, sino el contacto de persona a persona con aquellos que necesitan. Uno nunca sabe si tu vecino, si la persona que está viviendo enfrente de tu casa es víctima. O quizás en ese lugar hay situaciones muy complejas. En la Ciudad de México hay lugares donde zonas residenciales y hay casas. Y en esas casas hay personas que son obligadas al tráfico sexual, son obligadas a la prostitución. Y uno pasa por la calle y simplemente ve una casa muy bonita, donde vienen autos lujosos, se abre un portón, entran, pero no sabemos lo que pasa adentro. Después de un reportaje, tomaron acciones las autoridades y encontraron que era una casa llamada de citas. Pero la mayoría de las personas que estaban ahí, y había hombres y mujeres, eran personas que de una u otra forma las habían llevado con engaños, con anuncios mentirosos, ofreciéndoles, prometiéndoles cosas que jamás les cumplieron y eran de diferentes estados. Gente aún que ha sido extranjera, de otras nacionalidades, han llegado a México y no dudamos que de México sean llevados a otros países. Pero somos llamados no a ignorar esas situaciones, sino somos llamados a hacer algo.
Y lo primero que podemos hacer es orar por esas personas. Sanar esos corazones quebrantados y seguir esforzándonos, seguir luchando, ponernos en la brecha a favor de aquellos que son oprimidos. Hermanos, hoy tenemos la gran oportunidad de hacer conciencia, de meditar en este fenómeno que sigue existiendo en nuestros días y que el Señor nos llama a anunciar las buenas nuevas, a sanar sus corazones quebrantados y dar libertad a los oprimidos. Oremos por todas las personas que son víctimas de la trata de personas. Oremos por nuestras autoridades y oremos para que se pueda erradicar este fenómeno que mucho daño hace a nuestra sociedad. Medita en esto, que el Señor te bendiga y vamos a orar por estas personas. Padre, te alabamos y te bendecimos porque eres un Dios poderoso, porque eres grande y eres misericordioso, Señor, y eres nuestro Dios. Padre, hoy venimos delante de ti con tristeza en nuestro corazón y te rogamos, Señor, que tú inclines tu oído a nuestro clamor, que hoy intercedes, Señor, por aquellas personas, por aquellos seres humanos, Señor, que son sometidos en este fenómeno que es la trata de personas. Señor, hay muchas personas que están siendo atrapados en esta esclavitud, que aún en nuestros días, Señor, están viviendo esta opresión. Padre, son condiciones terribles, son trabajos pesados, tal vez en fábricas, tal vez en campos, tal vez, Señor, en bares, en antros. Padre, tú conoces todas estas situaciones y tú escuchas, Padre, también su clamor y respondes a él abriendo nuestros ojos, quebrantando nuestros corazones y abriendo nuestros labios para alzar la voz e interceder por cada uno de estos hermanos que han sido engañados, que han sido estafados, que han sido maltratados y explotados en todos los sentidos. Oh Señor, no podemos expresar lo que nuestras mentes no comprenden y nuestro corazón siente cuando oímos hablar de esos hombres, de esas mujeres, de esos niños, Señor, que han sido engañados, que han sido transportados a lugares que tal vez no conocen, que han sido forzados a diferentes actividades denigrantes y crueles y a muchas otras, Padre, formas de trabajo que se exceden, Señor. Padre, nuestros corazones se entristecen en gran manera y hoy clamamos a ti a favor de aquellos que lloran, a favor de aquellos que sufren esta opresión y esta esclavitud. Padre, danos corazones abiertos para ser sensibles a ese dolor. Danos corazones abiertos para ser sensibles a esa angustia de aquellos cuyos cuerpos, corazones y espíritu han sido terriblemente heridos. Padre eterno, escucha nuestro clamor. Nuevamente te rogamos que así como lo hiciste en aquel tiempo, con brazo fuerte, nuevamente tú liberes a tus hijos de esta esclavitud. Padre, pero también te pedimos que tú desvanezcas el poder en aquellos que aplican esta opresión, en aquellos, Señor, cuyas mentes está solamente el maltrato, el hacer el mal, Señor. Padre, toca sus corazones para que se conviertan de su maldad y que ellos también puedan ser libres del enemigo. Padre, obra poderosamente en la vida de todas aquellas personas que son víctimas de este terrible mal. Rodéales, Señor, con tu gran amor. Libérales de peligro de muerte, Señor, y dales, Padre Santo, la libertad en ti. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.